Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por empeñar este rato de la mañana aquí. Bueno, yo compartiendo la perspectiva ideológica de ambos y todo lo que han dicho, pues precisaré algunos matices del trabajo que yo he venido haciendo sobre este tema en el campo pues, de la literatura. Y bueno, seré breve para que luego también se pueda hablar, intervenir. Antes de nada, también siguiendo un poco la línea que ha marcado John al principio, yo voy a dar una vuelta de tuerca más al tema de la precisión semántica. Nosotros, por lo menos a nivel de calle, otra cosa es el título que tengan las leyes, a nivel de calle, a nivel popular, en el campo de la izquierda, ya hemos admitido el uso de la memoria histórica como asunto, ¿no?, de todo esto. Yo creo que es más correcto y sería conveniente incluso que allá donde podamos, ya digo, a nivel de calle, a nivel popular, a nivel que hablemos más de verdad que de memoria histórica, porque en general y casi siempre se trata de encontrar, de buscar, de dar a conocer hechos escondidos, hechos ocultados por la dictadura. O sea, se trata casi siempre, insisto, en buscar la verdad que no se conoce. Después, conocida esta, pues el pueblo, sus distintos componentes, pues hará el uso que sea de esto, y esto ya será la memoria y todo lo otro que ha contado John. Pero en general, casi siempre, insisto, estamos en el campo de la búsqueda de la verdad, no tanto de la memoria, que es cómo esa verdad se preserva o se divulga, ¿no? Y esto no me parece baladí porque permite también enfrentar mejor a los adversarios de todo esto, los adversarios ideológicos, las que siempre nos dicen que somos unos pesados, que siempre estamos enredando con lo mismo, dando vueltas a lo mismo. Y si nos situamos no en el campo de la memoria, sino en el campo de la verdad, esos palos en las ruedas que intentan poner, les es más difícil, porque es más difícil defender que se mantenga en la ignorancia al pueblo, que es defender el no saber. Por tanto, es una precisión semántica que yo creo, ya digo, otra cosa serán los títulos que lleven las leyes, en fin, lo que John ha contado muy bien, pero sí en el campo, digamos, ideológico, en el campo popular, pues que es más preciso esto, porque digo, casi siempre estamos hablando de esto, tanto cuando buscamos fosas como cuando buscamos a destinos de gente desaparecida, estamos buscando, esa es la piedra de toque, la verdad, y nos convertimos necesariamente en arqueólogos o buscadores de esa verdad. Eso, ya digo, y para enfrentar también a los adversarios de eso, que malintencionadamente nos dicen que estamos enredando siempre, les sería más incómodo si les situamos en este terreno. Bueno, dicho esto, pues bueno, hablaré un poco del trabajo un poco específico mío en este campo. Si yo le pusiera un título a esto, sería como el valor del relato en la memoria histórica, o la verdad, como acabo de decir. Hay dos enfoques principales, habría más de todo este asunto. Uno sería el enfoque más científico, más del historiador, más riguroso, y es un trabajo que deben hacer y hacen pues buscando archivos, documentos, excavaciones, es un trabajo imprescindible. Y está otro campo de trabajo que es el que yo llamo el del relato, o se podría también decir el de la verdad poética, y ese es el que yo más he trabajado, no menospreciando al otro, es decir, haciendo las pertinentes, por supuesto, búsquedas en los archivos, en los documentos y tal, pero dando mucha importancia a los testimonios, a las voces de los protagonistas, intentando adentrarnos y conocer quiénes eran aquellos que protagonizaron la historia, quiénes eran, cómo vivían, cuáles eran sus ilusiones, cuáles eran los sueños que les alentaban y les impulsaban. Es decir, esta búsqueda del relato, que es la que yo he trabajado más, es una pieza que yo creo importante
para conjuntar con lo otro, con el otro campo, que es el más científico y riguroso, y lo que permite componer, digamos, el puzzle completo de lo que sería pues llamado así con mayúsculas como la verdad de lo acontecido. Eso, poniéndome un poco más pedante, es lo que recuerdo yo que Aristóteles, el filósofo, llamaba la verdad poética, que él decía que permitía a veces la poesía contenía más verdad que la propia historia, porque permitía precisamente retratar esto, cómo eran los hombres, sus sentimientos, lo que les movía, permitía adentrarse en la naturaleza profunda del tiempo, de un momento histórico, o lo que en otros, de otra manera, se ha venido a llamar el espíritu de una época, ¿no? Llegar al espíritu de una época se llega necesariamente contando con los relatos, con el conocimiento de los hombres y mujeres que estaban haciendo la historia. Y este es el tipo de trabajo que yo he venido haciendo en unos cuantos libros, ¿no? Pondría, por ejemplo, pues el que más centrado en esto está, uno que hice, Flores de la República, una investigación sobre una fosa común que hubo cerca de Oyarzo, en Irún, en Picoqueta. Entonces allí pues hice un trabajo de enlazar pues las búsquedas en los archivos militares de Ávila, de Burgos, de Madrid, pues sobre lo que se relataba de lo que allí había ocurrido con los testimonios de los familiares de aquellos que fueron fusilados. Y eso, yo creo, permite componer un magma pues muy completo de cómo eran estos hombres y estas mujeres y cómo era ese momento histórico. También es un trabajo parecido el que hice pues en el tema del alcalde de Florisdorf. Aquí parto también del relato, es decir, me es contado cómo en la cárcel de Burgos hay unos extranjeros presos porque han venido con el maquis. Y esto no sale en los libros de historia, por eso también lo importante del relato. No es muy conocido por muchos libros que uno mire, que en el maquis, no hablo de las brigadas internacionales, en el maquis del 44, aquel movimiento que impulsó el Partido Comunista para entrar con armas por el Valle de Alán, por el Pirineo a España para combatir a Franco, había extranjeros. Entonces a mí me es dado esa información de que hay unos extranjeros que han venido como maquis, que además protagonizan una fuga de la cárcel de Burgos en el 48-49 con un túnel al modo de las películas. Entonces yo investigo en los archivos de la prisión, en fin, todo ese acontecimiento, pero al mismo tiempo me interesa mucho conocer quiénes eran estos hombres, de dónde venían, el alsaciano, uno era alsaciano, otro era polaco, otro austriaco, cuáles eran sus biografías, ¿no? Ese es el mismo, también un trabajo parecido es el que hago en El sueño de Nicolás Kohlberg. Aquí me interesa un brigadista polaco que ha venido a España y quiere saber quién es este hombre, por qué ha venido, etcétera. Y con más razón todavía en el libro que hoy igual debiéramos haber presentado, al que aludía el presentador, en La joven guardia, que son las memorias de la vida de mi padre, que pasó 22 años en la prisión y que efectivamente es un libro basado estrictamente en el relato de su vida, ¿no? Pero insisto, yo he trabajado mucho este asunto de las vicisitudes y de la construcción de los personajes, de construcción los datos subjetivos que se superponen a los objetivos y son los que también permiten completar esa imagen conjunta que yo llamaba del espíritu de una época, ¿no? Y bueno, al final con este trabajo pues no voy a decir que uno no siente siempre la plenitud, porque empiezas pensando que de aquellas personas vas a encontrar tanto en los testimonios que hablan de ellos como en los archivos la información suficiente para dar un retrato completo del héroe, ¿no? Y casi nunca es así, casi nunca se consigue todo, casi siempre te tienes que conformar con elementos fragmentarios, aislados, no completos, pero que creo yo que son imprescindibles también para la construcción de la historia, ¿no? Y bueno, luego quería precisar también un poco provocativamente,
ya yo lo que quería decir más o menos lo he dicho. Es que se dice que la historia hay que conocerla para no repetirla. Pero yo siempre recuerdo, en esas búsquedas de los testimonios, que un veterano de estos que habían vivido la guerra civil, muchos años de cárcel, que decía que también había que conocerla para repetirla. Y él hablaba del ejemplo del pueblo español, de su resistencia frente al fascismo, que decía él muy provocativamente también que la ONU la debía considerar monumento universal y que eso también había de conocerlo por si se diera el caso para volver a repetirlo. Es decir, y quiero terminar con un poema de una de esas personas de las que hablaba, de los que fueron los protagonistas de la historia, en primera línea, una de esas voces, de esas vivencias que decía construyen el relato, los testimonios de la historia, esa otra parte de la verdad que llamaba yo la verdad poética. Es un poema de Luis Alberto Quesada. Luis Alberto Quesada fue el comisario político más joven del Ejército de la República. Con apenas 17 años fue comisario político de un batallón, en aquellos tiempos en los que, por su compromiso y arrojo a la juventud, le tocó desempeñar papeles que en otros tiempos hubieran sido de personas más adultas. Luis Alberto Quesada tenía doble nacionalidad, argentina y española. Y el gobierno argentino intercedió insistentemente ante el gobierno de Franco para que fuera puesto en libertad. Finalmente lo consiguió, pero tras pasar Luis Alberto Quesada muchos años en la cárcel, creo que unos 15. Cuando fue puesto en libertad, fue acompañado desde la prisión de Burgos por 2 guardias civiles hasta el puerto de La Coruña, donde fue embarcado rumbo a la Argentina. Entonces lo dejaron en paz. El poema se titula Veteranos del pasado. Lo subtitula y lo dedica, dice, a Simón, Chicho, Melque, Humanes, Soler, Salinas, Maca, Mascuñán, Puente, Ursaviaga, Arregui, Ochoa, Alfaro, soñadores de una época que, aunque extremadamente dura, fue hermosa, a ellos y por extensión a todas las víctimas del fascismo. Dice, van por el mundo con los pies descalzos, sus bocas secas no encuentran el agua de las grandes promesas. Vagabundos de inquietos pensamientos enseñan sus harapos de gloria, de heridas y de luchas. La cuchilla traspasó sus cuerpos. Tendidos a los pies del camino aprietan sus heridas en un intento de restañar la sangre. Repartían su pan, entregaban su vida. En cada etapa estaba su mesón y Dulcinea, el impulso para luchar contra gigantes, sin importar las aspas de molinos de viento que dieran con su cuerpo a tierra. Las rejas, frías, impasibles, crucificaron el paisaje de la vida. Nunca pidieron nada, por las noches escuchan todavía el alerta que gritan los recintos. Bueno, estos son los verdaderos protagonistas de la historia y a los que yo dedico pues toda mi capacidad y mi energía y mis escritos. Muchas gracias.